Ley o principio de polaridad. Esa ley dice que todo tiene dos polos: norte, sur, frío, calor, alto, bajo, positivo, negativo. Todo en el universo tiene dos polos. Si estamos en el polo positivo nos irá bien, si estamos en el polo negativo nos irá mal. ¿Por qué hemos generado causas negativas? El principio o la ley de la polaridad, al desarrollar un poco la dualidad, nos va a decir que los polos se tocan en los extremos, que la unión o no de los polos va a depender de los grados en los que se desarrollen esos extremos. Al igual que en el punto anterior veíamos que la vibración de cada persona o cosa dependía de la frecuencia en la que estuviese. No se puede especificar dónde acaba lo alto y comienza lo bajo, y viceversa, ni dónde acaba el norte y comienza el sur, y viceversa, ni dónde acaba el amor y comienza el odio, y viceversa, ni dónde acaba lo barato y comienza lo caro, y viceversa. No hay ningún indicativo en el termómetro que nos diga dónde acaba el frío y dónde comienza el calor. Habrá personas en el mundo que 5 grados le parezca frío, y habrá en el mundo en que 5 grados le parezca calor. Habrá personas en el mundo que a mí me consideren alta y habrá personas en el mundo que a mí me consideren baja. Nosotros, para orientarnos en el mundo, vamos creando términos medios, que también lo podemos llamar equilibrio. Pero los términos medios son creaciones mentales que vamos creando nosotros. Y ahora tienes todo el derecho de preguntarte: ¿y de qué va a depender todo esto? Y yo te contestaré: al igual que en la vibración, todo va a depender del grado en el que nos encontremos. Si estamos en el polo negativo, las cosas nos van a parecer negativas, y si estamos en el polo positivo, las cosas se van a parecer positivas. Si estamos en el polo de la prosperidad, las cosas nos parecerán baratas. Si estamos en el polo de la pobreza, las cosas nos parecerán caras. Todo va a depender del estado de nuestro polo. Para un esquimal, la temperatura media anual es de 0 grados. En cambio, para mí, que soy de acá de Colombia, es mucho frío 0 grados, porque la temperatura media anual de la ciudad donde vivo es de 20 grados. Todo va a depender del polo en el que nos encontremos. Por eso es muy importante que vayamos asimilando el concepto de unidad. Las personas que están continuamente quejándose por todo, continuamente enfadadas, continuamente criticando, estarán por principio de polaridad en el polo negativo. En cambio, las personas que casi siempre se sienten felices, las personas que siempre están riéndose, las personas que se sienten agradecidas con su vida de hoy, las personas comprensivas con la humildad, por principio de polaridad van a estar en el polo positivo. ¿Cuántas veces has escuchado eso de los problemas nunca vienen solos? ¿A qué crees que se refiere? Las personas que están en el polo de la negatividad van a estar rodeadas de apariencias de problemas, rodeadas de enfrentamientos, pues en definitiva rodeadas de sufrimiento. El principio o la ley de la polaridad tiene como lema que todo es dual, todo tiene dos polos, todo tiene su par de opuestos. Los semejantes y los antagónicos son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza pero diferentes en grado. Los extremos se tocan. Todas las verdades son semiverdades. Todas las paradojas pueden reconciliarse. Este principio encierra la verdad de que todas las cosas manifestadas poseen dos aspectos, dos polos. Estos dos polos son un par de opuestos con innumerables grados intermedios entre ambos extremos. Aquellas antiguas y eternas paradojas que en todo tiempo han confundido la mente humana como todo y yo al mismo tiempo. La tesis y la antítesis son idénticas en naturaleza. Los extremos se tocan. Estas paradojas quedan explicadas si se estudia este principio con detenimiento. La ley de la polaridad explica que lo que existe o separa cosas diametralmente opuestas es solamente cuestión de grados, y afirma que todo par de opuestos pueden reconciliarse mediante la aplicación de este principio. En el plano físico encontramos que el calor y el frío, aunque parecen ser dos cosas diferentes, son realmente una misma cosa. El frío es la ausencia del calor. El calor es movimiento de moléculas. Para que las moléculas puedan moverse, los átomos deben vibrar. Según las vibraciones, sean mayores o menores, hablaremos de calor o frío. No hay nada que sea calor o frío absoluto en realidad, indicando simplemente los términos de frío y calor, diferentes intensidades de la misma cosa.
o sea, la vibración de los átomos. Puestos frío y calor uno enfrente del otro, parecen a primera vista dos cosas diferentes, realmente opuestas entre sí, siendo que la una puede convertirse en la otra. Creo que este ejemplo ilustra en forma bastante clara lo que es y cómo funciona la ley de la polaridad. Este principio afirma que todo tiene su par de opuestos y todo tiene dos polos. Así vemos, frente al frío está el calor, frente a lo negro está lo blanco, frente al mal está el bien, frente a la escasez está la abundancia. Cuando se dice que toda verdad es relativa o que toda verdad es una verdad a medias es porque nada hay definitivo. Donde hay oscuridad, poco a poco penetra la luz, y en donde hubo oscuridad hay penumbra y se sigue ascendiendo hasta que termina por haber claridad. De modo que eso que estaba oscuro era susceptible de ser transformado. Esa oscuridad no era una verdad definitiva, sino una verdad a medias. Jamás hay una oscuridad total. Siempre dentro del átomo hay un centro que es luz, y aunque no es perceptible para nuestros ojos, la oscuridad es una verdad relativa. O sea, dentro de la oscuridad habita la luz. Este principio de polaridad, este principio o ley de polaridad se manifiesta siempre dentro de lo que es una misma cosa. Es decir, podemos dentro de lo que es temperatura encontrar frío y calor, con sus dos polos opuestos. Igual pasa entre blando y duro, entre positivo y negativo. Cada polo es un extremo de la misma cosa que forma el otro polo, y caminando a través de la escala de sus vibraciones podemos pasarnos de un polo al otro cambiando un opuesto por el otro opuesto. Nunca sabremos dónde termina la oscuridad ni dónde empieza la luz, dónde comienza el amargo y dónde termina el dulce, dónde termina el odio y empieza a nacer el amor. Son grados de transmutación tan sutiles que apenas nos damos cuenta de cómo cambia aquella cosa de uno a otro polo diametralmente opuesto. En el plano mental encontramos que el amor y el odio parecen dos sentimientos opuestos, totalmente irreconciliables, pero si aplicamos el principio de polaridad encontramos que no existe ni un amor absoluto ni un odio absoluto. Tanto odio como amor no son sino dos términos aplicados a los dos polos de una misma cosa. Esa cosa es sentimiento. Saliendo de un polo en dirección del otro, empezamos a encontrar menos odio y más amor, y viceversa. El odio comienza a debilitarse y como el vacío absoluto no existe, empieza a llenarse con el sentimiento opuesto del odio. O al contrario, si arrancamos del polo amor y nos dirigimos en sentido contrario hacia ese otro polo que podríamos llamar negativo, entonces empezamos a ver que cada vez hay menos amor y empieza a llenarse el vacío con algo que comienza con el disgusto hacia la persona, sigue por antipatía y puede terminar yéndose al extremo del polo en algo de eso que conocemos con la denominación de odio. El valor y el miedo quedan también bajo esa misma regla. Los pares de opuesto existen en todo. Donde encontramos una cosa, encontramos también su par de opuesto. Con el principio de polaridad podremos observar que los cambios mentales que deseamos ver en otras personas, hijos, esposos, amigos, empleados, compañeros de trabajo, pues muchos otros, son posibles aplicando la ley. Es como producir un deslizamiento a lo largo de una escala. No se trata de transmutar una cosa en otra, completamente diferente, sino reducirla a un simple cambio de grado o vibración de la misma cosa. Los estados mentales pertenecen a innumerables clases, cada una de las cuales tiene su opuesto y a lo largo de su propia línea es posible la transmutación. El espíritu y la materia son polos de la misma cosa, siendo los estados intermedios o planos cuestión de grados vibratorios solamente. La ley de la vibración. Estos dos polos en todo lo que existe se clasifican ellos mismos con su grado vibratorio, en polos positivos y negativos. Así el amor es positivo y el odio es negativo, la fe es positiva, el miedo es negativo, la actividad es positiva, la inercia es negativa, el color blanco es positivo, en relación el negro negativo, la salud es positiva, la enfermedad negativa, la verdad es positiva, la falsedad negativa. Lo superior es positivo, lo inferior negativo. Debemos recordar que la tendencia de la naturaleza es en dirección a la actividad dominante del polo positivo.
Además del cambio del polo de nuestros propios estados mentales mediante el arte de la polarización, el fenómeno de la influencia mental en sus múltiples fases demuestra que este principio puede extenderse hasta abarcar las influencias mentales de uno a otro cerebro. Esto es, que los estados mentales pueden producirse por inducción de una persona a otra. Jamás se debe emplear este principio en otro sentido que no sea el bien, pues según la ley de la correspondencia, lo que hagamos a otros en bien o en mal se devuelven en idéntica forma, más tarde o más temprano. La práctica de este principio nos facilita el comprender mejor nuestros propios estados mentales, así como los de los demás, y nos prueba que esos estados son cuestión solamente de diferentes vibraciones, pudiendo elevar las vibraciones interiores a voluntad, cambiando la polaridad y haciéndolos dueños de esos grados, en lugar de ser sus servidores.